¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a Guatemala en la Mira en esta edición. Le saludo desde México y le pongo a disposición nuestra cuenta de Twitter, Guate en la Mira, para que usted nos diga absolutamente todo lo que tenga que decirnos. Algunos días atrás me comentaban que querían una variación de temas, que dejáramos de hablar tan insistentemente del caso del presidente y de las manifestaciones callejeras, en fin. Bueno, iremos diversificando los temas conforme también estos vayan ocupando los primeros espacios en la opinión pública. Por eso hoy hemos decidido hablar de una eventual reforma electoral en Guatemala, una eventual reforma electoral que se ha planteado, por lo menos puesto así en la palestra, para el mismo año de la elección. Eso me suena un tanto inédito y no sé también si apresurado. El caso es que ese reajuste en el tema electoral guatemalteco está en los corredores y en los pasillos del Congreso, es tema de debate en los diarios y asunto de análisis por parte de los expertos. Hay quienes apoyan la iniciativa, hay quienes la critican, pero todas las posiciones surgen en medio de una crisis de credibilidad y de confianza hacia los partidos políticos. De todo esto vamos a platicar en los próximos minutos con Rodrigo Arenas, quien es director del Movimiento Cívico Nacional. Gracias por estar con nosotros. Les saludo desde México. Muchas gracias, muy buenas noches y muchas gracias tanto a TV Azteca como a todos los televidentes. Rodrigo, ¿cuáles son las reformas que se están planteando en el Congreso? Básicamente, ¿en qué terrenos estamos y si no nos llevarían a una especie de arenas movedizas eventuales reformas a la ley electoral? Pues mira, hay bastantes sobre la mesa. Yo creo que las más importantes y las que donde más podemos llamarle, donde más acuerdo común existe, es primero en el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, segundo en la democratización de los partidos políticos, tercero en el crear candidaturas independientes prácticamente para el tema de los diputados, o sea que los diputados se puedan postular por medio de comités cívicos. Y adicional a esas hay otras con las que no necesariamente nosotros estamos de acuerdo, pero que también están sobre la mesa. Háblese el tema de las cuotas y el tema del voto en el extranjero, que creemos que es muy importante el voto en el extranjero, pero también como país tenemos que estar listos para poderlo implementar. Rodrigo, ¿estas reformas deberían ser una prioridad en la agenda legislativa? Por supuesto que sí. Definitivamente estas son reformas que el Congreso ha demostrado históricamente que no le interesa hacer en buena voluntad, que hay muchos diputados, la mayoría de diputados no les interesa hacer estas reformas para bien. Y hoy por hoy estamos en una coyuntura que debemos aprovechar. Es una coyuntura en la que los diputados están a 60 días de ser reelectos o no, y donde creemos que la ciudadanía puede, pues, digamos, tener la presión suficiente para que los diputados aprueben buenas reformas y no mamarrachos como han estado proponiendo en reformas anteriores. Contextualizo el caso de Guatemala porque ha sido particularmente digno de destacar lo que ocurrió en México en una reciente elección, donde participaron ya actores sin partido, es decir, candidatos independientes, a raíz de una reforma que se hizo 2 años atrás. Y me parece que en México los candidatos independientes fueron quienes se llevaron buena parte de los reflectores en la elección del pasado 7 de junio, particularmente a destacar el caso de un gobernador o un candidato a gobernador que obtuvo uno de los estados más prósperos y pujantes del país, el estado de Nuevo León, un candidato sin partido. Bueno, esa reforma fue producto de que amplios sectores de la sociedad mexicana estuvieron empujando a lo largo de muchos años para que se permitiera a los independientes participar en elecciones. ¿Quién, en el caso de Guatemala, está empujando estas reformas? ¿Cuáles son los actores que están detrás empujando, digamos, este carro que podría ser muy pesado en cualquiera de nuestros países? Bueno, hay muchísimo. Me atrevo a decirte que hay muchísimas. Hay una plataforma propuesta por la San Carlos. Hay una propuesta original hecha por la Universidad de San Carlos, la Landívar y Asíes,
conjuntamente con nosotros, Movimiento Cívico y CACIF y otros que se trabajó hace 3 años, pero creemos que al final del día el actor que más, llamémosle, más relevancia tiene es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es quien nosotros creemos debería de ser quien lleve la voz cantante y que a partir de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral se haga un consenso, porque como te digo, hay muchísimas organizaciones, tanto personas como organizaciones que han opinado al respecto, que han propuesto temas y que es importante llegar a un consenso. La ley electoral de partidos políticos es una ley muy ideológica en muchos temas y eso lo hace una ley bastante complicada de llegar a consensos por el mismo tema que es ideológica. Pero también hay temas de la ley donde se pueden llegar a mínimos. Yo estoy seguro que no existe un solo actor legítimo, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ¿verdad?, que esté de acuerdo con la manera que hoy se financian los partidos políticos. Y háblese de que el 70-80% del financiamiento de los partidos políticos hoy por hoy es ilegítimo. Es dinero ya sea del crimen organizado o de la corrupción, que son primos hermanos. Entonces realmente es un tema muy delicado que debemos ver cómo lo resolvemos. Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo como guatemaltecos. Bueno, un asunto de vital importancia, Rodrigo, porque en México sucede justamente lo contrario, que los partidos políticos sobreviven esencialmente del dinero público. Y hay también una fuerte crítica respecto a por qué los contribuyentes tienen que sostener a veces cuentas muy oscuras en los partidos políticos, gastos excesivos de campaña, en fin, es, como tú lo dices, un tema de absoluto debate. Pero, si me permites, queremos ir a las calles a conocer cuál es la opinión de los ciudadanos respecto a una posible reforma electoral. Queremos saber si coinciden contigo o están lejos de la postura que nos expones esta noche. Bueno, en cuanto a la ley electoral y de partidos políticos, en cuanto a las reformas que les estarían aplicando, yo estaría de acuerdo, sobre todo a la de reelección, ya que no podemos tener candidatos o posibles o futuros alcaldes, diputados y demás personas que, si se dan cuenta, el futuro del país está como está en eso actualmente, y viendo que se vuelven a reelegir los mismos, no me parece de acuerdo. Entonces, en cuanto, si no estoy mal, en cuanto a esas reformas que están realizando, sí me parece correcto. Y si podrían reformar de acuerdo a las leyes que son actualmente, en algunos casos se quedan muy retrógradas para los principios que estamos llevando a cabo y actualmente el país, las vivencias que tiene, estaría muy de acuerdo a que hicieran esas reformas actualmente. Habría que ver, por ejemplo, centros de votación, que es lo primeritito. Ahorita yo no puedo votar porque me pasaron a un lugar donde no puedo, no tengo acceso, me queda muy retirado. Entonces ese es un beneficio para nosotros los que queremos votar, sería un beneficio. Ahora para los partidos políticos, la propaganda es una contaminación terrible la que se da en la ciudad y tienen que aguantársela, ¿va? Yo pienso que un candidato media vez se da a conocer, no necesita de mucha propaganda para que la gente lo conozca, ¿va? Guatemala, mi gran ciudad, lugar donde crecí y que quiero tanto como donde nací. Su gente es una mezcla de este bello país. Pero me duele mucho que a donde quiera que voy veo problemas. Francisco busca empleo y no consigue. Lilian no puede pagar un médico y en los hospitales primero le puede llegar la muerte antes de que la atiendan. Miguel arriesga su vida todos los días por un pequeño sueldo que no alcanza para vivir con dignidad. A María le han robado por tercera vez. Los hermanos García quieren estudiar, pero tienen que trabajar. Esto va a parar ya. Esto debe cambiar. Hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Para gobernar Guatemala hay que conocerla. Valdizón, presidente, líder. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos
para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Aunque pensemos distinto, la reconciliación es el camino. Un país dividido y confrontado jamás saldrá adelante. Hoy los guatemaltecos debemos tender puentes de unidad que nos den estabilidad y paz. Porque después de esta crisis, Guatemala nunca será igual. Guatemala ya cambió. Por eso la República y la justicia deben prevalecer en este momento histórico para construir juntos una nueva Guatemala. Una nueva Guatemala. Suri, presidente. Visión con valores, viva. Campo Pagado. Guatemala exige honestidad y vamos a darle honestidad. Porque tengo las manos limpias, me presento ante la patria que tanto amo sin nada que esconder. He sido funcionario público y pongo a disposición mi trayectoria como prueba de que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Queremos un gobierno limpio, honesto, trabajador, que marque la diferencia. Queremos gente capaz que no llegue a improvisar. Guatemala merece honestidad. Roberto González, presidente, creo, unionista. Campo Pagado. Es una reforma que incluye muchísimos temas, es una reforma que, dicho sea de paso, no sería, digamos, sencilla de hilvanar. Hay temas desde la publicidad de los contendientes, el financiamiento de los partidos, los candidatos independientes. Es un tema amplísimo y podríamos discutir muchísimas horas al respecto, pero Rodrigo, me gustaría preguntarte, esta reforma eventual, reforma electoral que está en el Congreso, ¿cómo no cuestionarla de entrada de nacimiento si la estarían aprobando los diputados que por otro lado están siendo cuestionados por su falta de transparencia, eficacia al legislar, sean los mismos que estén a cargo de modificar una ley que les favorece al momento? Que pueden. Que lo quieran hacer son, como decimos aquí en Guatemala, otros 100 pesos. Pero ahí es donde yo creo que la ciudadanía juega un rol preponderante. La presión ciudadana, la vigilancia ciudadana es la que yo considero va a ser la garante o el garante para que realmente los diputados hagan reformas que funcionen. Porque ya lo vivimos hace 3 años. Hace 3 años trabajamos con varias organizaciones. Se hizo un trabajo de 7, 8 meses con la Comisión de Asuntos Electorales, y realmente lo que sacaron de ahí fue pues un auténtico y absoluto mamarracho. Inclusive tengo información de diputados de adentro que lo que propuso el Congreso, lo que propuso al final esta comisión a la CC fue para que no fuera aprobado. Fue con la esperanza de que la CC tirara todo al plato. Lamentablemente, porque no estamos de acuerdo tampoco, la CC no lo tiró al plato, sino que sorpresivamente devolvió la iniciativa. Es hoy por hoy la 4783, si no estoy mal informado, y es una iniciativa que no sirve para nada. Entonces realmente tenemos que velar porque la iniciativa que entra al Congreso y la iniciativa que promueva la ciudadanía y la que respalde la ciudadanía sea una iniciativa que de verdad haga los cambios mínimos que el país necesita. ¿Y a qué me refiero con cambios mínimos? La ley electoral y partidos políticos es una ley muy compleja que no necesariamente se puede resolver de un solo. Probablemente es una ley que tenemos que irla modificando con cierta periodicidad, cada 4 años. Después de cada elección deberíamos de entrar y revisar esta ley, ver qué funcionó y qué no funcionó. Con lo que respecta a financiamiento público versus privado, nuestra postura es que lo primero que hay que hacer es fortalecer al Tribunal Supremo Electoral y garantizarnos como guatemaltecos de que el Tribunal Supremo Electoral va a tener la capacidad de fiscalizar y de ponerle límites a los partidos políticos.
Porque al final del día, aquí podemos hablar y podemos reformar todas las leyes que querramos. Pero si la ley electoral y de partidos políticos actual, la que tenemos hoy, se aplicara como debe de ser, varios partidos políticos estarían cancelados. Bueno, ya de entrada nos dices algo que nos deja con muchísimas interrogantes, pero los opositores a estas iniciativas dicen que prácticamente sería imposible de realizarlas porque está ya a la vuelta de la esquina un proceso electoral, una elección general para la que restan solo unas cuantas semanas. Hay quien dice que estas reformas no se estarían poniendo en vigencia para este periodo electoral. ¿Por qué entonces hay un apuro por realizarlas? ¿En qué parte estamos del procedimiento y si de verdad es urgente aprobar las reformas, aun cuando no entren en vigor para la contienda de unas semanas? Por la coyuntura. Una vez más, porque lamentablemente los diputados que tenemos hoy y muy probablemente los que tendremos, la mayoría de los que tendremos en la próxima legislatura, ya han demostrado que por las buenas no van a aprobar una buena ley. Por las buenas no se van a interesar ellos en modificar la ley para algo que les ponga límites. El famoso dicho de que no vas a poner al perro a cuidar los chorizos o no lo vas a amarrar con una cadena de chorizos. Es prácticamente lo mismo. Lamentablemente, nuestra clase política nos deja tanto que desear que no podemos esperar de ellos una buena propuesta, una buena iniciativa, si no es con la presión ciudadana. Entonces, hoy, por la misma coyuntura que existe, de que hay miles de guatemaltecos indignados y molestos con la clase política, y que los ojos de los guatemaltecos están en el Congreso de la República, y le están ahí sí que poniendo el reflector al Congreso de la República, creo que existe una oportunidad que difícilmente se vuelve a dar, porque se dan, pero cuesta que se den, en donde los diputados se vean forzados a aprobar una buena ley. Rodrigo, ¿consideras que cambiar la fecha de las elecciones sería un golpe de Estado o un rompimiento constitucional, como afirman algunos analistas? Cambiar la fecha de las elecciones no necesariamente. Ahí habría que entender si el Tribunal Supremo Electoral puede o no puede mover la fecha de las elecciones. Lo que no puede pasar es la toma de posesión del próximo presidente. O sea, el periodo de este presidente tiene que terminar el 14 de enero del 2016 a las 14 horas. Y en ese momento tiene que entregarle al próximo presidente. Entonces, por un lado está el posponer la fecha de las elecciones, pero por otro lado está la toma de posesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente se pueden posponer las elecciones, creería yo, no soy abogado, sé que hay ahí una discusión de que ni siquiera se pueden posponer porque ya están convocadas las elecciones actuales. Es correcto. Pero aunque se pudiera, se va a mover 1 o 2 meses. Entonces realmente no sé qué tan importante sea o qué tan efectivo vaya a ser, porque al final la gran mayoría, si no es que todas, las reformas que se hagan a la ley electoral y partidos políticos estarían entrando en vigencia hasta el año entrante o las próximas elecciones. Es correcto. Déjame hacer un paréntesis para volver de nuevo a las calles y recuperar las opiniones de quienes nos ven, nos escuchan y también de quienes nos han ofrecido una explicación, un asunto que tiene que ver desde su perspectiva sobre cómo valoran estos eventuales cambios a la ley electoral en Guatemala. Bueno, como opinión personal creo que este es un tema ya viejo, tratado, pero creo que es la base para solucionar muchos problemas dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque aquí se violentan muchos derechos de los guatemaltecos. En simple caso, ¿verdad? Reelecciones que no deben de existir. Caso ejemplo, alcaldes que legalmente no saben ni siquiera qué es la ley, ¿verdad? Entonces creo que es donde se está vulnerando el derecho del guatemalteco, que todos ignoramos, todos le echamos la culpa literalmente al gobierno, pero es donde la ley debe de cambiar. Este es algo prioritario. ¿Por qué? Porque es la base para que esta sociedad cambie. Creo que es mi punto de vista. Pues la reforma a la ley electoral y de partidos políticos es urgente, principiando por el transfugismo que se ha dado en los últimos tiempos en el Congreso de la República. Entonces es urgente y sí comparto la opinión de mucha gente que deberá hacerse para estas elecciones. Rodrigo Arenas, permítenos unos instantes, vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este asunto.
Campo Pagado. Guatemala exige honestidad y vamos a darle honestidad. Porque tengo las manos limpias, me presento ante la patria que tanto amo sin nada que esconder. He sido funcionario público y pongo a disposición mi trayectoria como prueba de que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Queremos un gobierno limpio, honesto, trabajador, que marque la diferencia. Queremos gente capaz que no llegue a improvisar. Guatemala merece honestidad. Roberto González, presidente, creo, unionista. Campo Pagado. Sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. Nos han prometido que Guatemala va a cambiar. Nos han dicho que para tener un mejor futuro, mi hija tiene que ir muy lejos a buscarlo. Nos han dicho que la corrupción no tiene remedio. Yo quiero un gobierno transparente. Quiero una Guatemala así de grande. Quiero ver crecer mis nietos en esta querida Guatemala. Soy Mario Estrada y quiero lo mismo que tú. Te aseguro que unidos, nosotros sí podemos. Mario Estrada, presidente. Por más de 10 años recorrí Guatemala. Gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño. Eso lo llevaré siempre en mi corazón. Es mi compromiso hacer bien las cosas para nuestro país. Soy de Zacapa, tierra caliente, dice la recordada canción. Me siento tan bien cuando vengo a Zacapa. Tengo tanta gente amiga por aquí. Saliendo de un negocio de mucho abolengo en Zacapa, se me acercó una señora que llegaba a pedir dinero para poder reunir para pagar la operación de su hijito. Me contó que en el hospital no hay médicos ni medicina y a menos que junte ese dinero, la atenderían. Me duele tanto escuchar estas tristes historias. Así nuestra gente de Zacapa está sufriendo por la falta de servicios de salud. Transformar el sistema de salud es una necesidad urgente para Zacapa y toda Guatemala. Hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Para gobernar Guatemala hay que conocerla. Valdizón, presidente, líder. Vamos, si nos permites, hacer un nuevo recorrido en las calles de Guatemala para saber la opinión de quienes nos ven y quienes nos escuchan sobre una eventual reforma electoral. Bueno, la verdad es de que ya había que tener una buena decisión y lo que estamos haciendo el pueblo de Guatemala es que podamos impartir una nueva reforma y que se pueda en realidad realizar para poder tener una mejor Guatemala. ¿Qué aspectos usted cree que son necesarios modificar o cambiar en esta nueva reforma? Aspectos creo que todos de la reforma electoral, creo que todos, para que pueda haber una buena elección en todos los ciudadanos. Bueno, pues siento que muchas cosas, porque la verdad es que todo está mal. Tiene mucho que cambiar dentro de la reforma y la verdad es que lo mismo. Siento que deberían de sacar ya muchos partidos, hay demasiados partidos que la gente ni conoce. Y solo cuando empiezan a sacar las elecciones empiezan a salir que uno se queda como de dónde son, ¿verdad? Entonces pienso que eso es una de las cosas que deben cambiar también, sacar a muchos partidos políticos que son lo mismo y que a la larga nos vienen ofreciendo diferentes cosas, pero luego ya es lo mismo, o sea, es lo que ellos nos proponen siempre las mismas cosas y terminan haciendo que robar, ¿verdad? Al pueblo de Guatemala el dinero. Bueno, Rodrigo, lo que nos decías al principio de esta conversación, hace falta una reforma electoral que de verdad modifique el panorama en toda su estructura. Lo que acabamos de escuchar coinciden contigo en el sentido de que hace falta limpiar absolutamente toda la mesa, tirar toda la vajilla y casi me atrevería a decir empezar de cero, al menos por lo que hemos escuchado en estas últimas opiniones. Rodrigo, ¿crees que la conflictividad que se vive en estos momentos en Guatemala puede afectar el proceso electoral? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Obviamente, tanto la conflictividad social que no se ha sabido manejar en el país en los últimos años,
Conocemos líderes muy negativos que manipulan a la gente, sobre todo a la gente más necesitada, que no veo por qué no vayan a seguir haciéndolo. Y sobre todo, si adicional a esto le agregamos de que es posible de que uno o dos candidatos de los que están liderando las encuestas no corran, creo que se puede generar una conflictividad delicada. Pero al final del día lo importante es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley sin importar quién sea el afectado. Y creo que con el tema de la conflictividad, pues el Estado tendrá que lidiar como le toca, ¿verdad? Tiene que tomar su papel y poner en orden a quien tenga que poner en orden. Rodrigo, hablabas también de la coyuntura por la que pasarían o se estarían acercando las próximas elecciones en Guatemala. Aquí lo hemos dicho, parece una primavera guatemalteca. Otros expertos nos han dicho que es un despertar, un nuevo despertar de los ciudadanos. El caso es que han salido a las calles, han demandado la renuncia primero de la vicepresidenta, lo lograron, han pedido la renuncia del presidente Otto Pérez, eso está ahí simplemente sobre la mesa. El caso es que la gente está involucrada en lo que está pasando en la política, está enterada, está informada, lo hemos escuchado a través de las opiniones que aquí nos hemos encontrado. Pero estarían perdiendo fuerza, digamos que todo lo que vimos a lo largo de las últimas semanas se estaría desinflando este globo que podría ser efectivamente una gran presión para el Congreso a manera de empujarlo a una reforma electoral, aun cuando a muchos legisladores no les convenga. Creo que tiene las tres. Las manifestaciones creo que han sentado un impacto importante, han sentado un precedente importante en el panorama político, han fortalecido y empoderado a ciertos actores, pero definitivo para la renuncia de la vicepresidenta y para acciones más concretas, creo que han habido otros actores, por supuesto, detrás de esto, que han sido los que le han puesto pues, la tapa al pomo. Pero creo que es muy importante que como guatemaltecos estemos conscientes como ciudadanos que la participación ciudadana es un pilar fundamental de una república y que es importantísimo que esto continúe. Y para nosotros la manifestación más importante de este año es acudir a las urnas el 6 de septiembre y votar de una manera inteligente. Votar cruzado, pero votar cruzado de una manera inteligente. O sea, realmente tratar de llevar a los mejores candidatos, sobre todo candidatos a diputados, al Congreso de la República. Y eso como guatemaltecos, como ciudadanos, tenemos todas las capacidades de hacerlo el 6 de septiembre. Entonces creo que esa es la manifestación desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista como movimiento la más importante. Con respecto a que han perdido fuerza, creo que sí. Y creo que se debe un poco, primero que es difícil mantener la constancia aquí en cualquier parte del mundo, y segundo porque también creo que hay ciertos actores que han ideologizado las manifestaciones. Entonces, cuando se ideologizan las manifestaciones, pues empiezan algunos a perder el encanto y a perder el atractivo de asistir. Y lo podemos ver en los rótulos, en los carteles que lleva a la gente a las manifestaciones. Pues la primera manifestación de renuncia ya, pues había un común acuerdo en todos los guatemaltecos. La segunda manifestación, háblese el no te toca y también del renuncia y de las leyes, pues las reformas, también en un común acuerdo. Pero creo que de la tercera manifestación para acá se han venido modificando y hasta degenerando las peticiones y se han salido un poquito del norte, hasta se han ideologizado. Y eso creo yo le ha perdido ese imán, ese encanto a las manifestaciones. Creo que es importante mantenerlas, creo que es importante pedirle a estos líderes que están pretendiendo ideologizar las manifestaciones que paren de hacerlo y mantener esta fuerza ciudadana, llevarla al Congreso, obligar a los diputados a que aprueben las leyes que deben aprobar, empezando por la electoral y partidos políticos, obviamente con su respectivo consenso, pero que se aprueben, que no se pierda el tiempo, que no se aprovechen excusas para que no sean aprobadas. Y ahí es donde la presión ciudadana debería estar. Rodrigo, se nos agota el tiempo. No me quiero despedir sin preguntarte cuál debería ser el siguiente paso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Yo creo que la CICIG y el Ministerio Público han jugado un papel muy importante en esto. Las dos instituciones han hecho, creo yo, una buena labor. Las dos instituciones han demostrado que con un buen liderazgo y con sus prioridades claras, realmente pueden hacer una diferencia en el país. Hoy nosotros hemos sido críticos pues muy frontales de CICIG y del Ministerio Público, y hoy por hoy pues tenemos que felicitarlos porque realmente están trabajando en el fortalecimiento institucional del país, que es su mandato principal. Hoy por hoy lo que les toca desde mi punto de vista es, en primer lugar, pues llevar a fin, llevar hasta las últimas consecuencias, acusar como debe de ser a los diferentes implicados, tanto corruptos como corruptores, háblese tanto funcionarios públicos como los pseudoempresarios, porque desde mi punto de vista no son empresarios, son más pseudoempresarios que utilizaron la línea, pero además en la parte política también tienen que ser muchísimo más sólidos. Háblese, bueno, y ahí te agregaría una tercera institución, que es la Contraloría General de Cuentas. Entre esas tres instituciones, creo que se podría hacer un trabajo importante para depurar el Congreso de la República y bastantes candidaturas. ¿Cómo? Pues en primer lugar, no entregándole ni un solo, y el Tribunal Supremo Electoral también es otra, no entregando finiquitos a candidatos que tengan procesos abiertos. El Tribunal Supremo Electoral, pues aplicando la ley electoral y partidos políticos con todo su peso sobre partidos políticos que hayan sobrepasado el límite de financiamiento. La CICIG y el Ministerio Público, pues acusando, investigando y acusando, porque digamos el caso del diputado Hichos, pues todos sabemos que es uno de muchos que hay en el Congreso. O sea, no necesitamos contratar al mejor investigador de Guatemala o del mundo para poder encontrar este tipo de casos. Entonces, realmente hay muchos casos como el de Baudilio Hichos dentro del Congreso, y que esperamos que realmente tanto la CICIG como el Ministerio Público pues tengan la gallardía y la determinación de perseguir a todos los implicados, porque realmente es un momento en donde los guatemaltecos ya estamos demostrando el hartazgo que esto tiene y necesitamos del apoyo de nuestras instituciones para poder salir victoriosos en este caso. Rodrigo Arenas, gracias por estos minutos, gracias por esta conversación y por estar en contacto con nosotros del Movimiento Cívico Nacional allá en Guatemala. Y gracias también a usted, les recuerdo nuestra cuenta de Twitter para que entre en contacto con nosotros, @guateenlamira, y nos diga todo lo que usted tenga o quiera, por supuesto, que decirnos. Nos vamos, gracias. Soy Jaime Guerrero, hasta la próxima.